Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca del misterio más grande de la humanidad. ¿A qué me refiero con el misterio más grande de toda la humanidad? Es ¿qué va a pasar con todos los billones y billones de personas que han vivido a través de la historia? Porque muchas religiones tratan de responder esa pregunta y tratan de explicar lo que sucede. Algunas religiones piensan que vamos a reencarnar en otros seres vivos y dependiendo de cómo haya sido nuestra conducta en esta primera vida o en esta vida es como vamos a reencarnar, depende de eso, en qué otra criatura vayamos a reencarnar. Hay otras religiones que dicen que vamos a ir a un paraíso, otras que dicen que vamos a ir al cielo, otras que vamos a ir a un infierno, vamos a estar siendo castigados por toda la eternidad si fuimos malas personas. Pero estas cosas son difíciles de creer y es muy difícil de saber, obviamente, por qué solamente los muertos saben qué pasa después de la muerte, porque son los únicos que han estado ahí. Pero ha habido también una persona que ha resucitado de entre los muertos y sigue con vida. Y Él es Jesús, nuestro Señor. Él es el único que ha muerto en esta vida física y ha sido resucitado a una vida espiritual por Dios el Padre. Si usted obviamente está buscando que Dios abra sus ojos, cree en la palabra de Dios como la única fuente de verdad absoluta al 100%, eso nos lo declara la Biblia, que es Jesús el único que ha sido resucitado de entre los muertos y resucitó a una vida espiritual, a ser un ser espiritual nuevamente después de haber sido un ser físico en esta tierra por aproximadamente 33 años. Y esto es un misterio para todos los demás, pero ¿qué dijo Jesús acerca de esto? ¿Qué dijo acerca de todas las demás personas? Porque las religiones proclaman que las religiones que hagan lo que ellos dicen van a tener un premio. Los que no hagan lo que ellos dicen, aún siendo ignorantes, van a sufrir lo que ellos predican como el castigo, que toma muchas formas, de un infierno, de reencarnar en un ser más bajo, toman muchísimas formas, ¿verdad? De que no van a ser aprobados por Dios. Hay muchas cosas así en las religiones. Pero ¿qué va a suceder? Sobre todo la pregunta siempre surge, sobre todo en el cristianismo, cuando dicen que todos aquellos que no crean en Jesucristo, que no lo acepten, van a terminar en un infierno ardiente por el resto de la eternidad, van a ser torturados ahí. Esta quizás es la doctrina que más ateos genera. Porque no puede ser, si hay un Dios, si hay un Dios y es un Dios así de severo, entonces estas personas que son ateos o agnósticos no quieren nada que ver con un Dios que sea así, que lleve a cabo tal decisión. Entonces, ¿cómo se va a resolver este misterio? Este misterio, el más grande de la humanidad, de todos los millones y billones de personas que han vivido en esta vida, de cualquier raza, lengua, pueblo y religión. ¿Qué va a suceder con ellos después de la muerte? ¿O qué sucede con ellos después de la muerte? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque eso es lo más importante. Saber qué es lo que dice la palabra de Dios, la única fuente de verdad al 100% con respecto a este tema. Por eso la muerte es un enigma. Por eso este es el misterio más grande de la humanidad y es parte del misterio, de los misterios del reino de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 4 y versículo 11, cuando les decía a sus discípulos que a ellos les había sido dado entender, conocer los misterios del reino del cielo. Y en Juan 5, en el versículo 25, Jesús habla acerca de sí mismo y del rol que va a tener Él en lo que va a suceder en el futuro, con respecto a las personas que han vivido a través de la historia. En el versículo 25 de Juan 5, dice Jesús: verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que oigan vivirán. Y aquí les está diciendo a los que lo están escuchando que la hora viene, y dice, y ahora es, porque Él estaba ahí en su presencia,
Dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y él era el Hijo de Dios, y aquellos que oigan vivirán. Es como lo que está usted haciendo ahora al ver este programa, buscando que Dios abra sus ojos, está escuchando la palabra de Dios, está leyendo lo que dice la Biblia y entendiendo, pidiéndole a Dios que abra sus ojos para escuchar esas palabras, para entender y para cambiar su vida. No que usted pueda cambiar su vida, sino que Dios va a cambiar su vida cuando usted haga lo que Dios dice que tenemos nosotros que hacer. Y lo primero es oír. Por eso dice que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y aquellos que oigan vivirán. Y dice los muertos porque se refiere a los muertos, a todas las personas que no creen en Él, como muertas. Y estamos hablando espiritualmente hablando. Porque una persona no tiene vida espiritual a menos que uno reciba el Espíritu Santo de Dios. Y entonces puede recibir uno el Espíritu Santo. Ya hablamos acerca del misterio del bautismo. Podemos recibir el Espíritu Santo de Dios y entonces Dios ya no nos ve como muertos, sino como vivos delante de Él. Pero aquí dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, por eso dice, y ahora es porque Él estaba predicando, y dice, y aquellos que oigan vivirán, los que oigan y hagan, ¿verdad? Eso es lo que significa oír. Oír con un propósito de hacer, de llevar a cabo. Y después nos explica por qué en el versículo 26. Dice, porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y esto es muy importante, porque Dios el Padre tiene vida en sí mismo. Y sabemos, como dice en Juan 1, en el primer capítulo de Juan, habla acerca de la palabra que se hizo carne. Y Él era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, dice, acerca de mismo Jesús. En Él estaba la vida. Entonces dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Pero cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz y fue sepultado, Dios el Padre tuvo que resucitarlo. Entonces son dos seres, no solamente el mismo. El Padre tuvo que resucitar a Jesús, que estaba en la tumba, a pesar de que ambos eran Dios. Uno era Dios en la carne y el otro era Dios en el cielo, Dios el Padre. Y veamos qué más le dio Dios el Padre a Jesucristo en el versículo 27. Dice, y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo de hombre. Entonces le ha dado la autoridad para que ejecute el juicio. Y vamos a leer que va a haber un periodo de juicio a futuro. Y que eso tiene mucho que ver con eso que pasa con todas las demás personas de todas las religiones, de todos los países, de todas las lenguas, a través de toda la historia de la humanidad. Y vamos a ver que ese juicio tiene que ver y va a ser ejecutado por Jesucristo. Y dice, porque Él es el Hijo de hombre. Y dice eso porque cuando Él vino en la carne y experimentó lo que nosotros experimentamos como seres humanos, experimentó el dolor, experimentó el quebranto, el rechazo, el dolor físico, Él experimentó todas esas cosas como un ser humano. Entonces Dios le ha dado al Hijo la autoridad para ejecutar el juicio. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que es un ser humano. Nadie puede venir a decirle a Jesús, pero es que tú no sabes lo que yo viví, es que tú no has estado en mi lugar. Porque Él vivió todo eso. Él vivió los quebrantos, Él vivió todo el dolor y lo sufrió. Por eso el Padre le dio a Jesús esta autoridad para ejecutar juicio. Y vamos a ver qué más dice acerca de este juicio. En el versículo 28, aquí mismo en Juan 5, dice, no se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que están en las tumbas oirán su voz. Y saldrán aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. Y aquí es importante que nos detengamos a analizar estos dos versículos. Dice que no se asombren, porque viene la hora, dice, en que todos los que estén en las tumbas. Y esto incluye a todos. Él no dijo solamente del pueblo de Israel o los judíos. Él no dijo eso. No todos los que creen en mí, dijo, todos los que estén en las tumbas oirán su voz. Y luego hace una distinción. Y dice, aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida. Está hablando de vida eterna. Justo como Dios el Padre resucitó a Jesús
a vida eterna. Y después está el otro grupo. Dice, aquellos que han practicado el mal, no dice hacia una resurrección de muerte. Y no dice hacia una resurrección de condenación. Esto es lo que muchas personas malinterpretan, diciendo que la gente que haya hecho lo malo se va a ir al infierno. Y sí hay cosa tal, como el lago de fuego, eso es a lo que se refiere en realidad, pero dice que los que están en las tumbas oirán su voz y dice que saldrán, pero no dice aquí inmediatamente que vayan a ser, todos los que hayan practicado el mal, que vayan a ser echados a ese lago de fuego. Dice que los que han practicado el bien a una resurrección de vida y los que han practicado el mal a una resurrección de juicio. Y el juicio, ya leímos, se lo dio Dios el Padre a Jesucristo para ejecutar ese juicio. Pero va a haber un periodo de juicio. Y tenemos que ponerlo en el contexto. Ya en el episodio anterior hablábamos acerca del milenio, del misterio del milenio, de estos 1000 años. Y hablábamos acerca de esto y leímos esta escritura. Pero vamos a leerla otra vez para poder entender este misterio de toda la humanidad. Porque aquí estamos hablando de todos. No hizo acepción de ninguna persona. Todos los que estén en las tumbas oirán su voz. Y los que están en las tumbas son todos. Los que han vivido en esta vida física y han muerto. Desde Adán hasta el día de hoy. Que todos los que han muerto están en las tumbas y todos oirán su voz. La voz de Jesús. Y en Apocalipsis 20, ya lo leímos en el episodio anterior, pero vamos a leerlo desde esta perspectiva de lo que sucede y cuándo sucede. En Apocalipsis 20, en el versículo 4, dice el apóstol Juan, y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y ya habíamos hablado acerca de esto del milenio. Esto es lo que vimos en el episodio anterior acerca del milenio. Que se sientan en tronos, que juicio les es dado, que ellos son los que no habían recibido la marca de la bestia, que ya está por aparecer. Toda esta tecnología se está aumentando, incrementando para llegar a ese punto donde nadie pueda comprar ni vender sin tener esa marca de la bestia en sus frentes o en sus manos. Pero aquellos que venzan vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Y después nos dice acerca de todos aquellos que están en las tumbas, como leemos en Juan 5. Aquí en el versículo 5 dice, pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. ¿Cuál resto de los muertos? El resto de los muertos, de aquellos que no fueron aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, aquellos que no adoraron a la bestia o a su imagen, todos aquellos que no eran de Cristo Jesús, como dice en 1 Corintios el apóstol Pablo. Dice, el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Entonces sí vivieron de nuevo, pero después de que se completan los 1000 años. Porque este grupo selecto de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús, por su palabra, por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia y a su imagen, son aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Así lo dice al final del versículo 5, dice, esta es la primera resurrección. Nos dice un poquito más acerca de esta primera resurrección. Dice, bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces vuelve a recalcar el hecho de que van a ser sacerdotes con Dios, sacerdotes de Dios y de Cristo, Dios el Padre y Jesucristo, y van a reinar por 1000 años. Pero vamos a analizar también la otra parte que leímos aquí en el versículo 6 de Apocalipsis 20. Dice, bendito y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Si usted está aquí para que Dios abra sus ojos, entonces usted ya ha sido llamado, quizás ya ha sido bautizado también, pero si no, usted quizás esté siendo llamado ahora y es su responsabilidad de atender ese llamado. De seguir estudiando, de seguir aprendiendo, que Dios siga abriendo sus ojos para llegar al arrepentimiento, al bautismo, para poder llegar a ser parte de este grupo
que Dios está llamando ahora y no es a todo el mundo. Y eso es porque Dios lo ha planeado así, no porque nadie sea exclusivo ni Dios haga excepción de personas. Simplemente es un grupo que Dios ha decidido que sean sacerdotes, que sean preparados ahora para ser sacerdotes con Dios y con Cristo y reinar con Cristo 1000 años. Y dice algo más. Dice que los que hayan alcanzado la primera resurrección, dice la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. La segunda muerte, entonces hay una segunda muerte. La primera muerte es la muerte física. La muerte que todos, tarde o temprano, vamos a llegar. Una muerte física. A esa muerte es la primera muerte. Pero hay una segunda muerte. Y esa muerte sí es eterna. Esa muerte sí es para siempre. Exactamente como la vida eterna es para siempre. Y esto es muy importante que lo tengamos, porque aquí dice la segunda muerte no tiene poder. La Biblia es muy clara acerca de que hay una segunda muerte. Y más adelante leeremos acerca de esta segunda muerte. Y cuando Jesús estaba predicando el Evangelio, él mismo le preguntaron, querían una señal. Y él empieza a hablar acerca de quién es él y de lo que vino a hacer. Y vamos a leer algo muy interesante en Mateo 12, porque aquí habla acerca de esta señal de que él era el Mesías. Ellos estaban, el pueblo judío, el pueblo judá, estaba esperando al Mesías en ese tiempo, sabía que era el tiempo de que viniera el Mesías. Pero ellos pensaban que iba a ser absolutamente todo lo que dice acerca del Mesías. Cuando, ahora nosotros en retrospectiva, que ya tenemos el Nuevo Testamento, sabemos que vino a ser la primera parte de lo que el Mesías iba a ser. Que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, que iba a morir por nuestros pecados, que iba a ser el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. En su segunda venida sí va a venir a tomar los reinos de este mundo para él y ser rey de reyes y señor de señores, y los que alcancen la primera resurrección van a reinar con él 1000 años. Acá en Mateo 12 vamos a ver vamos a leer lo que sucede aquí con los fariseos. En el versículo 38 dice: entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo: Maestro, deseamos ver una señal de ti. Y él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera busca una señal. Pero ninguna señal será dada a esto excepto la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo de Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y les dice a los fariseos, a los escribas y los fariseos, les dice: es una generación malvada y adúltera. ¿Por qué? Porque al no creerle a él, creer que él era el Mesías, estaban haciendo mal. Y dice, y adúltera, porque se iban tras cualquier otro que les viniera a predicar, que les viniera a decir mentiras. ¿Y cuántos escribas, cuántos rabinos había ahí? Pero no les decían la verdad. Por eso dice que es una generación malvada y adúltera. Y estaban buscando una señal, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos no tenían fe, ellos no le creyeron que él era el Mesías. Y les dice, solamente va a haber una señal, y es la del profeta Jonás, que así como él estuvo en el vientre del gran pez, así, dice, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Está hablando del sepulcro 3 días y 3 noches. Y cuando dice 3 días y 3 noches, él no miente. No fueron partes de 3 días, no fueron partes de 3 noches, como la mayoría de la gente cree. Porque si él murió en un viernes y resucitó en un domingo, ¿de dónde sacamos 3 días y 3 noches? Es imposible. A lo más podríamos tener 2 noches y partes de 3 días. Pero ya hablaremos de eso en otro episodio, donde hablaremos acerca de esto, de las 3 días, las 3 noches, y lo importante que es conocer las fiestas santas de Dios, los días santos de Dios, el calendario de Dios, para saber en dónde caían esto, porque esa es la respuesta a los 3 días y las 3 noches que confunde a tantas personas. Así como la doctrina del infierno hace muchos ateos y muchos agnósticos, así también el no poder comprobar los 3 días y las 3 noches, que es lo que proclama el catolicismo y la mayoría del cristianismo, este Viernes Santo, que es donde supuestamente murió Jesús, es una mentira. Eso no es lo que está en la palabra de Dios.
Si dice que había un día sábado al siguiente día, o un día muy alto, ¿verdad?, de gran solemnidad. Pero eso no quiere decir que haya sido el sábado de la semana, de esa semana donde murió. Pero ese ya es otro tema. Solamente ese era como un punto y aparte. Vamos a ver lo que dice aquí, porque después de dar la señal, después dice algo muy muy interesante con respecto a este gran misterio de toda la humanidad. Habla acerca de lo que va a pasar y lo dice con un ejemplo muy muy importante, muy poderoso, porque nosotros podamos entender lo que va a suceder y nos da a conocer parte de este misterio. En el versículo 41 dice: inmediatamente después de la señal de 3 días y 3 noches, dice: los hombres de Nínive se pararán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás. Y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Y es algo muy muy importante que entendamos esto, porque está diciendo Jesús que los hombres de Nínive, y es importante entender el contexto de lo que está hablando. Nínive era la capital de Asiria, que era otro reino, ¿verdad?, al norte de Israel. Y ese reino, Jonás no quiso ir a predicarles que se arrepintieran. No sé si usted ha leído la historia de Jonás en la Biblia, pero se ha oído seguramente de Jonás y la ballena, ¿verdad?, o Jonás y el gran pez, como dice aquí. Él no quería ir a predicarles y al final se arrepintieron. Cuando Jonás les predicó, ellos se arrepintieron. Hasta el rey, ¿verdad?, se puso en cilicio, se arrepintieron, todos ayunaron. Pero esto de Nínive y el libro de Jonás está documentado, que fue escrito alrededor del año 790 más o menos antes de Cristo. 790. Entonces estamos hablando casi 800 años antes de Jesús. Y dice que los hombres de Nínive se pararán en el juicio, porque ya vimos que va a haber un juicio, que todos oirán su voz y unos se pararán, se levantarán a juicio. Entonces está hablando de esto, de ese mismo juicio. ¿Cuándo? Dice: los hombres de Nínive con esta generación, a pesar de que vivieron 800 años después los de esa generación. Dice: la condenarán. Dice: porque los de Nínive de hecho se arrepintieron cuando este profeta, que es una clave, ¿verdad?, porque ya en Deuteronomio se les había dicho que Moisés les dijo que Dios iba a enviar otro profeta como él, que deben de escucharlo, y ese profeta era Jesús, y no lo escucharon. Pero Nínive sí escuchó a Jonás. Por eso les dice: y uno más grande que Jonás está aquí. Pero es muy importante porque esto nos ayuda a entender este misterio, que es el misterio más grande de la humanidad, que estas personas que vivieron 800 años antes de la generación de Jesús se levantarán en el juicio al mismo tiempo. ¿Cuándo? Ya vimos, después de los 1000 años que sean completados. Pero dice: separarán en el juicio con esta generación, separarán de sus tumbas. Es una resurrección de todas estas personas a vida física para el juicio. Y después da otro ejemplo. Habla acerca de la reina del sur, que ya leímos, que se parará con esta generación. La reina del sur, ¿cuándo vivió la reina del sur? Dice que vino desde los confines de la tierra, en el sur, dice, para escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Cuándo fue el reinado de Salomón? El reinado de Salomón fue por allá del año 1000, casi el 1100, antes de Jesús. Estamos hablando de la generación de Jesús y una generación que vivió más de 1000 años antes. Y también esa misma generación es la que compara con los hombres de Nínive, que fue 200 años después de esto. Está hablando que todos aquellos que estaban en Nínive y que estaban en el reinado de Salomón 200 años antes de eso, y los de la generación de Jesús, que todos se levantarán en el juicio con esa generación. Está hablando que todos, esas tres, habla por lo menos de esas tres, de la generación de Salomón, de esa generación de Jesús y también la generación de Nínive, cuando Jonás les fue a proclamar. Y dice que la condenarán, dice, porque ella vino desde los confines, la reina del sur, vino desde los confines a escuchar la sabiduría de Salomón, y ellos tenían uno más grande
que Salomón y no lo escucharon. Pero estamos hablando de 3 generaciones que se van a levantar. Y cuando lo ponemos junto con lo que habíamos leído, vemos algo maravilloso. Hoy hemos visto que va a haber una resurrección después del milenio. Una resurrección donde todos los que han muerto, todos los que estén en las tumbas, porque 1000 años antes va a haber una resurrección de las primicias, de todos aquellos que están siendo llamados por Dios ahora, que están empezando a abrir los ojos, que Dios está llamando y que Dios está trabajando con ellos, con ustedes y conmigo el día de hoy. Por eso Dios está abriendo nuestros ojos, pero está abriendo nuestros ojos para que nosotros sepamos que nuestros seres queridos que nunca conocieron a Jesús, o personas incluso en los países más remotos de la tierra, que nunca escucharon el nombre de Jesús, que nunca tuvieron una oportunidad. Estamos hablando de los bebés abortados, estamos hablando de todas estas personas. Todos los que estén en las tumbas oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán. Y saldrán. Porque los que ya hicieron el bien, ya vimos que van a resucitar a vida, y ya vimos que eso va a ser para el milenio, antes de los 1000 años. Pero después de los 1000 años, todos los demás van a resucitar para una resurrección de juicio. En el siguiente episodio hablaremos de este juicio un poco más, de qué sucede, qué dice la palabra de Dios acerca de este juicio, de cómo podemos comprobar que esta es una resurrección a vida física y no una resurrección a vida espiritual o irse al cielo, como dicen muchas otras religiones, especialmente el cristianismo y el catolicismo. Vamos a comprobar lo que dice la palabra de Dios, vamos a comprobar cómo es que es una resurrección a vida física y que de hecho está en la palabra de Dios un ejemplo de ello en una visión. Y va a ser algo maravilloso entender y ver esto, porque este es el misterio más grande de la humanidad. Y si quieres saber más, lo invito a que vaya a nuestro sitio de web de la verdad de Dios, para que pueda ver ahí todo el material que tenemos acerca de este misterio, de este entendimiento que está revelado a través de las fiestas de Dios, de las fiestas santas de Dios. Está revelado todo el misterio de este plan maestro que tiene Dios para toda la humanidad. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos, y nos vemos en el próximo episodio.